Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les tenemos un muy buen tema el día de hoy, hablando de la eutanasia. Estamos aquí con su servidora, claramente, Samsara Ibarra, y un acompañante, Yareli Mojica. En este podcast se hablará respecto a esto, al tema mencionado con anterioridad, que es la eutanasia, tomando en cuenta que también tenemos varias sorpresas, así que espero que se puedan quedar. Iniciando con... ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente, que es realizada por un profesional médico, que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Hay puntos legales para proceder con la eutanasia. Puntos indispensables en una ley de este tipo. Se debe trabajar el procedimiento con distintos profesionales tales como 3 médicos que confirmen la irrecuperabilidad del paciente y su grado de sufrimiento. Y también un psicólogo y psiquiatra que realice una evaluación profesional al paciente. También, ¿en qué consiste? La eutanasia es un proceso que permite acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. Un gran ejemplo está el cáncer. La eutanasia solo se practica a las personas que tengan una enfermedad terminal con solo 6 meses de esperanza de vida. Continuando con el tema de... ¿Por qué creemos que está prohibida? Creemos que está prohibida porque la eutanasia es una forma de homicidio, pues implica que un ser humano de muerte a otro, ya mediante un acto positivo, mediante la omisión de la atención y ciudadanos debidos, lo que en principio y por sentido común es moralmente rechazable, donde también desde el punto de vista de la víctima la eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria. ¿Cómo se aplicó en México? En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en su artículo 161 bis 21, que a la letra dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. ¿Es necesario legalizar la eutanasia en México? Esta es la primera pregunta que habría que formularse para el debate o para algún debate. Los partidos convencidos de la necesidad de que esta práctica se legalice plantean que el argumento poderoso a favor de la eutanasia es permitir al paciente poner término a su sufrimiento innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía, situación que atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad como persona humana, evitando así ser sometido a un encarnizamiento terapéutico ante los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de mantener una vida y esperanza de recuperación. Ahora bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no está legalizada la eutanasia en México? México lo prohíbe, pues la Ley General de Salud es muy clara cuando dispone en el artículo 166 bis 21 lo siguiente: queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta misma ley. La ley voluntad anticipada, que es un derecho a una muerte digna, menciona que la medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento. En atención a ello, se creó la ley de voluntad anticipada, que permite en enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida. Ahora bien, como en la anterior pregunta mencionamos qué es la voluntad anticipada, se preguntarán: ¿y qué es la voluntad anticipada? Perfecto, aquí les damos una breve explicación. Es el derecho de una persona para anticiparse y planificar el tratamiento y cuidados de que desea recibir o rechazar al final de la vida. Es decir, que no quiere para el final de mi vida. Es el acto a través del cual una persona, encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previo esta situación, expresa su voluntad en una declaración de manera anticipada sobre lo que desea para sí en relación con él o los tratamientos y cuidados de salud respectivos, ya sea en una acta o en una escritura de voluntad anticipada.
Básicamente, la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a médicos, tratamientos o procedimientos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla en una forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, el cual se menciona en el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Ahora bien, hay una diferencia entre eutanasia y voluntad anticipada, porque claramente no es lo mismo. La llama muerte digna más concretamente establece lo referido a retirar el soporte que mantiene con vida a un enfermo terminal con su consentimiento o el de su familia transmitiendo su voluntad, mientras que la eutanasia es hacer que la persona muera por omisión o acción con o sin su consentimiento. Y en esto también se puede ejercer la voluntad anticipada, pero de alguna forma se necesitan unos requisitos. El documento el cual se tiene que tramitar ante el notario público, el formato que se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales. El documento de voluntad anticipada es un instrumento otorgado ante el notario público, en que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre, consistente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que proporcionen la obstinación terapéutica. Para tramitar el documento se necesita cumplir con los siguientes requisitos. Bien, primero es ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, acudir ante un notario público, como lo acabo de mencionar, elegir un representante y un representante sustituto, firmar ante 2 testigos, presentar identificación oficial vigente del solicitante, representante y del testigo, y cubrir el costo. De igual forma, para tramitar el formato se necesita cumplir con lo siguiente: llenar formato de voluntad anticipada solamente ante personal de salud, firmar ante 2 testigos, nombrar un representante según corresponda, identificación oficial y se valida con una nota clínica. Y a continuación tenemos la sorpresa que les había mencionado y es una entrevista con el licenciado Eduardo Ortiz, quien nos ayudará a entender un poquito más el tema mencionado y para aquellas dudas que tengan. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce Ivonne Ambrosio Sánchez y me encuentro con el licenciado Oscar Eduardo Ortiz, quien nos ayudará a comprender mejor el tema a base de esta entrevista, ya que tiene un poco más de entendimiento en el área laboral de Derecho. Buenas tardes. Hola Dulce, buenas tardes. Bueno, empecemos. La primera pregunta sería, ¿qué se sabe de la eutanasia? Bueno, pues primero, la eutanasia va a ser un procedimiento que va a proporcionar un médico para provocar la muerte de algún paciente que esté en un estado terminal o que también tenga algún problema de salud que ya no tenga alguna especie de cura, y este procedimiento lo que va a hacer es ponerle fin a su vida para que el paciente pueda de alguna forma ahorrarse todo el sufrimiento y el dolor que conlleva justamente el pasar por esta etapa de terminal de su enfermedad. ¿Usted en qué lugar pensaría que debería de estar permitida la eutanasia? Bueno, para que la eutanasia pueda ser legal aquí en México, primero se tendría que hacer una reforma a la Ley General de Salud, porque ahí es donde debe estar la regulación adecuada del procedimiento, primero que se pueda legalizar primero, y ahí debe estar regulado el procedimiento, y solamente las entidades estatales son las que vaya, puedan proporcionar el servicio, ya que pues las entidades privadas no podrían tener la posibilidad de producir el procedimiento, ya que pues el Estado debe ser el que tenga el control de este tipo de procedimientos. ¿Está a favor de que se legalice aquí en México? Sí, siempre y cuando esta legalización conlleve justamente en ayudar a que los pacientes que están en una situación terminal puedan de alguna forma pues liberar el dolor que están sufriendo. O sea,
que no sea como una salida que tomen las personas solamente por el simple hecho de querer dar por terminada su vida, sino que sea un mecanismo que justamente ayude a que estas personas no sufran y puedan tener una muerte digna. Entonces, ¿cree que sería favorable la eutanasia en México? Sí, sí, pero solamente siempre y cuando sea justamente con estos requerimientos, que sean solamente personas en enfermedad terminal y que justamente pues se les haga un chequeo psicológico para que el problema no sea un tema de carácter psicológico, sino sea más un tema de carácter médico y físico y que le esté llevando a querer tomar la decisión. ¿Cuál cree que sea la parte negativa si se legaliza? Pues como cualquier medida o cualquier nueva figura que ocurre o que se lleva a cabo dentro del derecho, puede llevarse a justamente a utilizar para cosas negativas. Por ejemplo, que haya personas que estén padeciendo alguna situación de depresión y que quieran optar por este tipo de procedimientos y no se lleve de manera rigurosa justamente el estudio que se le tiene que realizar a una persona. Entonces podría llevar o podría conllevar a que muchas personas optaran la eutanasia como un mecanismo para provocar el suicidio de algunas personas. Y lo que se busca no es que las personas quieran suicidar, sino lo que se quiere incentivar es que las personas que ya están padeciendo mucho dolor puedan de alguna forma aliviarlo y pues ya acelerar el proceso que ya previamente un médico ya les dijo que pues tienen un periodo de vida corto, entonces para acelerar un poquito más ese procedimiento. ¿En qué lugar sí está permitida la eutanasia? Bueno, actualmente los únicos países que tienen legalizada la eutanasia son Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, España, Portugal y aquí en América Latina, Colombia. Y en algunos estados de Estados Unidos se está empezando a legalizar. ¿Bajo qué características o reglas se puede tomar? Bueno, para empezar, no está abierto a todo el público, o sea, una persona como nosotros que son extranjeros que viajan de turistas no pueden proporcionar, bueno, no pueden acceder a este servicio y el Estado les pide unos requerimientos de estudios médicos que comprueben que la persona está en una etapa terminal y también se les hace un estudio, un análisis psicológico para corroborar que la persona, primero, no está padeciendo alguna enfermedad psicológica que lo esté llevando justamente a tomar esa decisión y que ellos se encuentran en todo el pleno uso de sus facultades mentales para poder tomar la decisión de pues dar por terminada su vida. ¿Es lo mismo la voluntad anticipada y la eutanasia? No, no. La voluntad anticipada solamente lo único que se va a generar con ese documento es justamente que yo como una persona que va ante un notario público o va a eh, alguna clínica, ya sea de carácter público o privado, voy a disponer de las medidas de cuidado que van a tener mis familiares cuando yo me encuentre en alguna situación de una enfermedad grave. Pero eso no conlleva que se aplique una eutanasia. La eutanasia tiene siempre que ser una decisión personal que tiene que tomar una persona en un determinado momento y la voluntad anticipada en ningún momento puede solicitar la disposición de la vida de una persona. Ok. ¿Cuál es su opinión personal sobre la eutanasia? Bueno, yo considero que la eutanasia es un mecanismo bueno, siempre y cuando se lleve a cabo con los parámetros que ya platicamos hace un momento, porque en muchos casos las personas padecen mucho sufrimiento cuando están en este proceso de están en una etapa terminal de una enfermedad, por ejemplo el cáncer. Entonces sufren demasiado dolor físico, es un dolor que a lo mejor nosotros no tenemos conocimiento de él porque nunca lo hemos padecido, pero son dolores que quizás esa persona podría ahorrarse y quizás esa persona de alguna forma podría estar tranquilo en el momento en el que va a dar por terminada su vida y no estar esperando justamente que a ese momento llegue.
o estar con la expectativa de en qué momento yo voy a poder o voy a morir. Entonces yo creo que esa persona podría tener la decisión de justamente poder dar por terminada su vida para ahorrar todo este sufrimiento. Entonces en ese sentido pues yo sí estoy a favor de que esa medida en algún momento se pueda legalizar aquí en México. Ok. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Dulce. Bueno, terminando con la entrevista que se le hizo al licenciado Eduardo Ortiz sobre el tema de la eutanasia, esperamos y les haya quedado un poquito más en claro y sus dudas se hayan aclarado un poquito más. Espero les haya agradado este tema o llamado su atención.